Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en otro Cobbcast. Está comenzando el podcast de la cadena avícola. Y hoy iniciamos otra temporada donde vamos a hablar del proceso de incubación. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana y trabajo desde hace 2 años en Cobb como gerente regional para Colombia del área de servicio técnico. Tengo 10 años de experiencia en esta área de apoyo a nuestros clientes y he trabajado también en las áreas de producción de pollo de engorde, reproductoras y soporte a nivel de incubación. Me gustaría agradecer a todos ustedes, las personas que nos están escuchando y que han estado siguiendo nuestro Cobbcast. Es un placer para nosotros compartir nuestra experiencia y responder para todas las preguntas sobre el mundo avícola. Y en este episodio del Cobbcast hablaremos sobre manejo de los huevos previo al proceso de incubación. Y quien estará conmigo en este episodio es Guillermo Silen. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos hablaras un poco de ti. Guillermo, nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, cuánto llevas trabajando con Cobb y nos es básicamente una orientación de cómo puede ser el soporte que nos estás dando en este momento. Gracias Diego, gracias por preguntar. Bueno, yo estoy con Cobb hace como 5 años. En este momento ahora yo hago el soporte en la área de incubación. Yo soy experto de incubación para Sudamérica. Esta posición ha cambiado como bastante recientemente, entonces empezamos ahora a hacer este servicio, pero antes de Cobb yo he trabajado en la agroindustria con reproductoras pesadas, en la área de incubación como gerente de plantas de incubación y también con pollo de engorde. Estoy en Cobb hace 5 años y ahora estoy a cargo de este proceso, de esta área de incubación para toda Sudamérica, para poder dar soporte a nuestros clientes, nuestro producto. Excelente, Guillermo. Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, porque realmente conocemos de tu experiencia a nivel del proceso y realmente creemos que vas a aportar muchísimo, tanto con tus visitas a nivel de campo, como lo que podamos conversar el día de hoy. Guillermo, una de las inquietudes principales, y entrando ya en materia sobre nuestro tema del día de hoy, es una situación que es muy común a nivel de todas las plantas de incubación e incluso ni siquiera solamente a nivel de plantas, en muchas granjas sucede con alguna frecuencia, y es que el huevo aparece sudado, ¿sí? Aparece con condensación en su superficie, condensación de humedad. ¿Tú nos puedes indicar un poco esto, a qué se debe y cómo pudiésemos hacer o qué estrategias podemos utilizar para evitar que esto suceda? Muy buena pregunta, Diego, y claro, siempre cuando ocurre este tipo de episodio de condensación, va a afectar de manera bastante negativa la calidad de los huevos. Entonces, este proceso ocurre cuando hay un cambio de temperatura en los huevos. Si yo tengo los huevos acondicionados a una determinada temperatura, que sea como 19 grados o 20 grados, que sea, yo tengo un aumento de temperatura o un cambio de temperatura para una temperatura más elevada, ocurre esta condensación en la cáscara. Entonces, esto nos indica que el manejo de la temperatura del huevo no fue adecuado y hubo una variación de temperatura. Y cuando esto pasa, obviamente miramos que va a afectar tanto la contaminación, va a incrementar la contaminación, como también puede ocasionar con mortalidades tempranas, es 10 hasta 7 días. Y es importante que tengamos en cuenta que el proceso de manejo de temperatura es crucial
para que tengamos tanto calidad como incubabilidad dentro de los estándares, que es decir que desde cuando la gallina pone el huevo, cuando acondicionamos en el cuarto frío de la granja, transporte hasta el cuarto frío de la planta de incubación, debe ser una temperatura descendente que forme como una V, que sea perfecta, que no haga o que no ocurra una variación de temperatura que va a provocar este episodio de condensación. Y pasa también es que muchas veces este proceso ocurre, pero que no miramos. Entonces esta condensación puede ser sutil a punto que no estamos observando, que no estamos mirando, o que algún punto de las cajas o de carro de huevos que no miramos. Entonces nuestra sugerencia también es que hagamos un monitoreo del proceso, que es decir que adicionar como un papel crepé en las bandejas o las cajas, bandejas de 30 huevos o en las bandejas de incubación, dependiendo cómo hacemos nuestro proceso, que dé un color fuerte, que sea rojo o azul o tal, y que pongamos en varios puntos en la caja o en la carga, desde la granja hasta la planta de incubación. Y si miramos que los huevos están con este color de la papel crepé o que están coloridos, eso significa que la condensación ocurrió, y que debemos mirar si nuestro manejo de temperatura está adecuado para que esto no pase y podamos hacer los ajustes que son necesarios. No, muchas gracias, Guilherme. De verdad, sí, yo sí he visto con alguna frecuencia en las visitas que he realizado a algunas plantas que muchas personas utilizan esta estrategia para determinar en qué momento de su proceso esto viene sucediendo. Y realmente pues es una herramienta bastante interesante y que desafortunadamente pues no está como muy popularizada, ¿no? Pero realmente nos va a ayudar muchísimo a tratar de evitar ese tipo de situaciones. Bueno, Guilherme, lo que tú comentabas acerca de los perfiles de crecimiento, perdóname, los perfiles de temperatura del huevo, pienso que ya en nuestro primer episodio del Copcast de esta nueva serie de incubación ya en parte se trató. Sin embargo, es muy importante realmente que tú resaltes eso porque genera una importancia bastante alta en el proceso. Guilherme, hay otro tema que muchas personas nos han consultado y es acerca del proceso del precalentamiento, el precalentamiento del huevo previo al proceso de incubación. ¿Tú nos puedes hablar un poco acerca realmente de cómo es este proceso, cómo funciona, para qué sirve, cómo se puede manejar diferente de los tipos respecto a los tipos de tecnología diferentes que tengamos en incubación? Sí, muy buena pregunta, Diego, y es un proceso bastante importante también, pero el proceso de precalentamiento es fundamental, tanto en máquinas de etapa única como en máquinas de etapa múltiple, pero en la máquina de etapa única, este proceso ya a máquina ya lo hace y ya hace parte del programa, como tiene un módulo de espera, programamos el periodo que deseamos para que ocurra el proceso y la máquina ya lo hace de forma automática y va a empezar el programa de incubación después del proceso de precalentamiento. Entonces, como están ahí todos los huevos, la máquina ya está cargada y tiene toda ya capacidad de calentamiento, sea por resistencia o sea por agua caliente, tiene los flujos de aire son adecuados, entonces la máquina ya lo hace de forma bastante consistente y perfecta. Pero para las máquinas de etapa única nosotros tenemos que hacer este proceso en una otra ubicación, y es bastante importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una elevación gradual de la temperatura, de forma que no pongamos los huevos que están fríos directo en la máquina y desestabilicemos la máquina de forma demasiada. Esto es bastante importante que hagamos este proceso y va a nos ayudar
bastante en la ventana de nacimiento y en la calidad de pollito bebé. Entonces, es decir que yo tengo que tener una ubicación específica para este fin, que tenga un buen flujo de aire y que tenga la capacidad adecuada de calentamiento o de resistencia que va a hacer el calentamiento del aire. Este primer punto. Entonces, segundo punto, tengo que planear cuánto tiempo voy a hacer mi proceso de precalentamiento. Nuestra sugerencia normalmente va de 6 hasta 8 horas para un estoque de huevos que está entre 4 hasta 5 o 6 días. Tranquilo. Pero si yo tengo huevos más que 6 días, 7 días adelante, yo adiciono como 1 hora más a mi proceso para cada día de estoque que yo tengo, con un límite de 12 horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a definir como si yo tengo 6 horas o 7, 8 o a veces 9? Va a ser la uniformidad que estoy sacando de mi proceso. Entonces, es importante que yo ponga toda carga de huevos dentro de mi precalentamiento, ¿sí? Voy a ligar, accionar mi sistema, esperar como las 6 o 7 horas. Al final de mi proceso, voy a evaluar si la temperatura interna de los huevos están llegando a 28, 30 grados, que sería nuestra temperatura deseable. Entonces, es importante que yo evalúe cómo está mi proceso. Entonces, yo voy con un termómetro que yo voy a evaluar la temperatura interna de los huevos, ¿sí? Yo voy a evaluar la parte de arriba de los carros, la parte de medio y la parte de abajo, la frente, de medio y de fondo de mi sala, y evaluar cómo está la uniformidad de temperatura que estoy logrando en mi proceso. Si yo tengo una variación, si los huevos están como entre 28 hasta 30 grados y tengo una uniformidad de como de 1 en máximo 2 grados, yo tengo un buen proceso, mi ubicación, mi sala está adecuada. Entonces, 6 horas está adecuado. Si yo hago con 7 o con 8, está bien. Pero si no estoy logrando una buena uniformidad, yo tengo que tener en cuenta que yo tengo que hacer un precalentamiento un poco más con un poco más de tiempo hasta que logre a la temperatura adecuada. Obviamente, voltar para mi sala también y mirar si yo tengo oportunidades ahí de flujo de aire, si yo tengo que hacer alguna corrección en mi sala para que mejore esta condición y haga el proceso de la mejor forma posible. Pero este proceso es bastante importante, principalmente para máquinas de etapa múltiple, donde yo tengo varias edades de embriones y no coloque ahí un huevo que está demasiado frío y desequilibra la máquina y el huevo se sude y tal. Es importante también que en esta sala yo tenga un deshumidificador, un equipo que va a sacar la humedad de la sala para que el huevo no se sude y yo tenga también, no tenga este inconveniente. Perdóname, cuando tú nos hablas de hacer una medición, digamos un mapeo de cómo están las temperaturas dentro de la sala, ¿utilizas un termómetro de punzón para lograr medir la temperatura interna del cascarón? ¿O cuál es tu recomendación sobre qué tipo de instrumento debe utilizar? Buena pregunta. Es exactamente un termómetro de punzón para evaluar cómo está la temperatura interna del huevo. Si yo utilizo un termómetro de láser para evaluar la superficie rápidamente logra atingir la temperatura, pero es importante que evalúe cómo está la temperatura interna de los huevos con un termómetro de punzón como usted mencionó. Excelente. Bueno, Guilherme, y ahí sí nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de qué pasa
si nosotros hacemos mal este proceso. ¿A qué me refiero? Puede que no se haga mal o que no se realice. Hay muchas compañías que utilizan, digamos, no tienen un proceso de precalentamiento, sino de atemperado. Es decir, sacan el huevo del cuarto frío y lo colocan al frente de las máquinas antes de su carga ya para el proceso de incubación. Entonces, ¿qué pasa si hacemos este proceso? ¿Y qué pasa si el proceso de precalentamiento, como el que tú nos comentas, no se hace de la manera adecuada? Perfecto, buena pregunta, Diego. Es importante que este proceso sea bien hecho, ¿sí? Si no hacemos bien hecho, es peor do que no hacerlo. Entonces, es importante, entonces, primer punto, si hacemos el proceso de atemperado, que es poner la carga de huevos delante de la máquina, el punto es que, mismo que dejemos como 6 hasta 8 horas, a temperatura del huevo va a ser la temperatura de la sala, es decir, que va a ser el máximo como 25 o hasta 26 grados, dependiendo, y no va a ser uniforme. Sí, entonces vamos a tener huevos a 25 o 26 grados, pero vamos a tener huevos con una temperatura más baja, porque no tenemos un flujo de aire adecuado en esta sala, entonces va a ser bastante variable. Y yo voy a incubar estos huevos fríos y va a desestabilizar demasiado la máquina. Entonces, es decir que la máquina va a se enfriar y va a tardar como 2 horas o más para que vuelva a una temperatura de incubación normal, que normalmente está en torno de 99.3 hasta 99.5, dependiendo de la máquina, pero normalmente está en este rango, pero va a se desestabilizar. Y si yo tengo una máquina de etapa múltiple, que yo tengo obviamente 6 embriones o pongo cargas de diferentes edades y tal, yo hago este proceso y voy a hacer mi incubación como 1 o 2 veces en la semana, dependiendo de mi realidad, pero estoy haciendo este proceso, desestabilizando la máquina varias veces en la semana. Esto va a dañar mi ventana de nacimiento, obviamente, y va a dañar también mi calidad de pollito, porque hay pollitos que van a nacer más temprano y otros que van a nacer más después. Yo tengo pollitos que van a estar deshidratados y pollitos que no van a estar listos. Entonces ahí es un proceso bastante importante. Y de la misma forma, si yo hago este proceso mal hecho, voy a tener esta misma condición de una ventana de nacimiento abierta. Y voy a tener huevos a 30 grados y puedo tener huevos a 25 grados. Obviamente este a 30 grados ya está desarrollando una velocidad normal, o que está más tranquilo, o está yendo bien, pero a la 25 ainda no está bien, va a demorar un poquito más. Y ahí miramos que la temperatura que afecta bastante, obviamente, el desarrollo embrionario, la velocidad de desarrollo embrionario, va a dañar entonces de nuevo nuestra ventana de nacimiento. Entonces vamos a tener una ventana más abierta y esto va a afectar de forma directa nuestra calidad de pollito. Va a ser bastante difícil de corregir manejando las nacedoras, porque ahí está listo. Entonces yo voy a querer dejar para que no perca los pollitos que están mojados, que no están listos aún, y voy a dejar los que están listos como deshidratando. Entonces yo voy a tener los dos extremos de forma acentuada. Esto daña nuestra calidad. Entonces ahí es bastante importante. Excelente, Guillermo. Muchas gracias por tus comentarios. Hay una otra variable que tenemos dentro de las plantas de incubación para nosotros, y es cómo cargar las máquinas. ¿Cuáles son tus sugerencias acerca de qué variables debemos tener en cuenta para poder hacer una carga adecuada en nuestras máquinas, en nuestra planta de incubación? ¿Qué variables se deben tener en cuenta? Por ejemplo, la edad de las reproductoras es importante. ¿Tú qué nos puedes decir respecto a eso, Guillermo? Buena pregunta, Diego. Este es un punto bastante importante en nuestro planeamiento cuando vamos a hacer la incubación. El primer punto que es importante y que si es posible de hacer, ¿sí? Es separar las líneas,
¿sí? Las líneas las genéticas tienen sus particularidades con respecto al proceso de incubación, el comportamiento del embrión. Entonces, el primer punto sería tener máquinas, si es posible, tener máquinas dedicadas por línea, para COP o para ROS, y tener esto separado. Este sería un punto interesante de tener. El segundo punto sería tener grupos de incubadoras por rango de edad de reproductoras. Es decir, que tengamos un grupo para reproductoras jóvenes de 25 o 26, a edad de que empiece la incubación, 25 o 26 hasta, por ejemplo, 35 semanas, para edades promedias de 36 hasta 45, 48 semanas, y para lotes viejos de 50, 49, 50 semanas adelante, separar estas incubadoras por rango de edad para que yo tenga tanto la parte de generación de calor también adecuada, pero más que nada, importante también que yo haga los ajustes de humedad o de temperatura de bulbo húmedo adecuados para que yo logre las adecuadas pérdidas de humedad en nuestro proceso de incubación. Entonces, cuando obviamente yo hago mi planeamiento, a cuántos pollitos tengo que entregar y tal, yo intento separar y dedicar a los grupos. Obviamente muchas veces cuando vamos a hacer el planeamiento no conseguimos separar 100%, pero el óptimo muchas veces es enemigo del bueno. Si no consigo 100%, pero si estoy logrando 80%, ya está bueno. Entonces, de hacer esta separación, hacer dedicando los grupos de máquinas el máximo posible para que yo tenga estos ajustes que son más, esos detalles que son más finos, yo tenga en la mano y pueda manejar de forma adecuada. Gracias, Guillermo. Mira, hay una inquietud que realmente no la discutimos de manera previa, pero me parece interesante que la discutamos acá, que tú nos comentes. Es decir, dependiendo de la edad del lote de reproductoras que esté en la carga, nosotros tenemos diferentes tiempos de incubación. ¿Cómo deberíamos ajustar los tiempos de carga para que el día del nacimiento, el tiempo de espera dentro de las máquinas de los pollitos sea el menor posible, ¿no? Para tratar o evitar, como tú bien dices, que se deshidrate o que adelantemos un proceso sin esto realmente. Buena pregunta, Diego. Normalmente, para COP, nuestra sugerencia está cuando tenemos un proceso normal y tal, está entre 504 hasta 508 horas, ¿sí? Normalmente está en este promedio. Entonces, ¿qué nosotros sugerimos? Que nosotros hagamos un monitoreo de cómo está nuestra ventana de nacimiento, ¿sí? Cómo están nuestros lotes jóvenes, cómo están nuestros lotes promedios, de cómo están nuestros lotes viejos, y hagamos un ajuste del tiempo de incubación respecto a cómo está nuestra ventana de nacimiento. Pero normalmente para lotes jóvenes vamos a tener un tiempo de incubación que va a estar más cerca de 504 o 506 horas, y para lotes viejos que tenemos a veces una fertilidad un poco menor, una masa de huevos un poco más grande, más perto de 506, a veces hasta 508 horas. Pero es importante que hagamos los ajustes finos dependiendo de la realidad de la planta, evaluando siempre nuestra ventana de nacimiento 24 horas antes, 12 horas antes, y en el momento de la cosecha hacer el contaje de pollitos y hacer los ajustes finos para que de fato, como usted habló, que no tengamos los pollitos con tiempo demasiado dentro de la nacedora, que ahí no es deseable y va a dañar seguramente la calidad. Perfecto, entonces si te entendí bien, los lotes jóvenes están cerca las 504, 506 horas, los otros 504, 506 horas, y los lotes un poco mayores están más cerca de 506, 508, ¿no? Sí. Para los tiempos de incubación. Sí. Perfecto, Guillermo, muchas gracias
por tu aclaración, porque realmente es un tema que es importante y debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer las cargas. Hay otra variable, Guilherme, que realmente ninguno de nosotros a nivel de reproductoras e incubación quisiéramos tener, pero indiscutiblemente es una realidad y tenemos que convivir con ella, que es el huevo de piso. ¿Cuál es tu recomendación con respecto al manejo del huevo de piso a nivel de planta de incubación? ¿Cuál es la mejor estrategia para manejarlo? Nos gustaría que nos dijeras un poco realmente tu opinión, porque es un tema que tú bien sabes que es bastante frecuente y que ha generado pues realmente muchas polémicas, ¿no? Sí, sí, este es un tema bastante polémico y como siempre discutimos, no hay una verdad absoluta, pero hay opiniones, ¿sí? Entonces, hay dos formas de manejarlo, ¿sí? Obviamente el primer punto es que tiene que venir debidamente separado, apartado e identificado de la granja, pues asumimos que está vindo así, entonces, bueno, una sugerencia, una forma de hacerlo es dedicar una máquina exclusiva para los huevos de piso. Y ahí yo meto todos los huevos de piso y voy a tener una atención especial con estos huevos. Es decir que nuestra frecuencia de limpieza en esta máquina va a tener que ser más grande. A veces las máquinas de etapa única paramos solamente una vez al año para hacer la limpieza, pero en esta máquina va a tener que ser más frecuente. Un otro punto es que cuando hago la incubación, es interesante que cerca del día 12 hasta el día 14, ahí yo haga un monitoreo de huevos contaminados para que en toda la carga que yo incubé, para que saque los huevos contaminados antes que se estoren dentro de la máquina. Entonces, es un proceso importante de hacer en esta máquina, porque ahí yo voy a concentrar mi problema en una máquina y no voy a asociar todas las máquinas de mi planta de incubación. Pero si yo tengo, ¿cuál inconveniente yo tengo haciendo de esta forma? Es probable que yo tenga una mixtura más grande de edades de reproductoras ahí y mi uniformidad de poito no sea tan adecuada, no sea tan lista. O sea, yo voy a tener huevo de piso de todas las reproductoras y voy a hacer una mixtura de lotes más jóvenes con lotes más viejos. Esto puede pasar y dañar mi calidad de poito. Ahí estaría un punto que no sería o no es tan deseable. Una otra forma es poner abajo de la carga junto con el lote específico, ¿sí? Yo incubo junto con el lote principal, pero en la parte de abajo de la máquina y claro, hago el mismo monitoreo sacando los huevos contaminados a 12, 14 días, yo hago este monitoreo. Pero a mí, mi sugerencia es que dediquemos una máquina específica para este fin y mantengamos las otras máquinas en una condición de limpieza y de desafío más controlada. Enfoquemos en esta máquina y claro, intensifiquemos el proceso de limpieza, hagamos la desinfección y tal, para mantener la sanidad y la salud del lote de los pollitos de forma adecuada. Pero este tema es siempre bastante polémico. Sí, Guilherme, tienes muchísima razón y te agradezco tu aclaración, porque realmente, pues, como tú me comentaste anteriormente en alguna de nuestras charlas, muchas veces, muchas personas no les gusta tener una sola máquina donde enfocan todo el huevo sucio o todo el huevo de piso, hablando principalmente de la disparidad. Pienso que, como tú bien comentabas, esta situación se presenta efectivamente cuando los lotes de reproductoras son chicos, ¿no? Son pequeños. Sí. Donde hay una mayor participación de huevo de un lote pequeño con respecto a un huevo grande, todo se concentra en una sola máquina y al ser tan poco huevo de cada una de las edades, pues seguramente ahí puede haber, no solamente aparte de la contaminación que se pueda presentar, también una disparidad bastante fuerte. ¿Está bien el concepto? Sí, exactamente. Y el punto
el punto también que va a depender del volumen que yo tengo de este huevo. Si yo tengo lotes que tienen un percentual elevado, ahí va a ser un desafío también más grande para el planeamiento. Y a veces, si yo tardo para incubar, ya la calidad de huevo también va a se perdiendo y va a ser incrementando la contaminación. Pero ahí tiene que evaluar los dos puntos: el volumen que yo tengo disponible para hacer que va a ser esta incubación, el tamaño del lote y todo, y tomar mi decisión. Pero ahí me gustaría de reforzar que mismo que yo ponga junto con el lote principal parte debajo de la máquina, dice, mi opción es esta porque mi uniformidad y tal de pollito, pero que yo haga ahí una revisión de estos huevos de saque antes que los huevos se estoren y tal, y haga y sucen la máquina, si es posible, que yo revise esta carga y saque los huevos contaminados antes de que se estoren. Pero si yo que ellos estallen, sí señor. Sí, y si yo tengo una máquina de carro, que muchas veces es difícil de sacar los carros y hacer esta revisión, ahí es un punto más complicado. Ahí tal vez yo debería de fato dedicar una máquina para esto de carro ahí, que yo voy a sacar esta carga y voy a poder limpiar con una mejor calidad. Pero ahí cada tiene que buscar el punto que más, o el manejo que más se ajuste a su realidad. Pero de nuevo, muchas veces yo veo los clientes y es o que yo veo que es más adecuado. Obviamente no que es una verdad absoluta, pero que es más adecuado una o dos máquinas para este proceso. Excelente, Guilherme. Muchísimas gracias de verdad, porque nos das unas ideas realmente muy buenas acerca de qué se puede hacer con una parte de la producción que indiscutiblemente es importante y pesa dentro de los costos, pues al no poder evitarla, ¿no? Bueno, Guilherme, hay una situación bien interesante también con esto, y es que obviamente en el proceso también se deben generar algunos indicadores. ¿Qué tipo de indicadores consideras tú que son importantes, que debemos empezar a medir desde antes del proceso de incubación? Es decir, ¿qué tipo de mediciones, variables tú debes tener en cuenta para saber si tu proceso fue exitoso, ¿no? Al final, si el pollito realmente es lo que nosotros esperamos y si el proceso de incubación es lo que realmente nosotros queremos. Perfecto, Diego. Muy buena pregunta. Y hay una serie de indicadores que podemos evaluar antes de iniciar el proceso, y es fundamental que lo hagamos, que evaluemos, ¿sí? Bueno, el primer punto sería obviamente hacer nuestro muestreo, una pesaje de los huevos antes del proceso de incubación, para que evaluemos al final del proceso, en la transferencia, la pérdida de humedad en nuestro proceso de incubación, que es un indicador bastante importante para la calidad de pollito. Entonces, primero yo separo mi muestra, ¿sí? Una muestra determinada, 3 o 4 bandejas, que sea. Hago la pesaje de estos huevos en la sala de huevo, y hago la marcación de esta muestra y hago la incubación. En la misma muestra, y es importante que yo tenga este proceso como rutina para que yo evalúe todas mis incubadoras en un determinado periodo de tiempo. Es decir, que a cada 2 meses, por ejemplo, yo hice este proceso en todas mis incubadoras y evalué cada una de forma individual, para entender si yo tengo que hacer un ajuste específico para una determinada máquina, pues es que son de la misma marca o están en la misma ubicación. Son máquinas, tienen a veces comportamientos diferentes, puede pasar. Entonces es importante que yo tenga esto bastante consistente.
Bueno, en esta misma muestra de pérdida de humedad, entonces yo pesé mi bandeja sin huevos para tomar el peso, para hacer el desconto, y después puso los huevos ahí, pesé nuevamente y tengo ahí el peso promedio de los huevos. Entonces yo voy a separar como 3 bandejas o 4 bandejas. En esta misma muestra yo hago puedo hacer la ventana de nacimiento, ¿sí? En esta misma muestra después, y hago también el rendimiento de pollito, que es pesar el pollito al final del proceso de incubación, al final del proceso de nacimiento, y hacer la división de peso de pollito por el peso de huevo. Entonces ahí yo saqué ya 3 indicadores que yo tengo que evaluar, pero la muestra yo la monté antes de hacer la incubación. Entonces, y claro, mi ventana de nacimiento va a evaluar 24 horas antes de la cosecha, 12 horas antes de la cosecha y el momento de la cosecha. Pero vamos a hablar con más detalles de este después, pero y ahí ya separé mi muestra antes de incubar. Entonces, es importante que yo ponga, voy a hacer la incubación, yo ponga la parte de arriba del carro o de la incubadora, la parte de medio y la parte de abajo, para que entienda si hay alguna dispersión de temperatura, y voy a evaluar esto en mi ventana de nacimiento. Entonces, y claro, voy a hacer mi evaluación de pérdida de humedad en la transferencia a los 19 días. Entonces, ahí es el primer, vamos a decir, el primero muestra que yo tomo y que yo tengo que preparar antes del proceso de incubación, que va a dar una serie de indicadores que son importantes. En segundo punto, ya una muestra diferente, pero que también es crucial para nuestro proceso, es muestra de embriodiagnóstico. Entonces yo voy a separar, y es importante que yo haga este muestreo por aviario o por galpón de productores, es decir, que en mi muestra de mi lote yo tenga separado como una muestra específica del galpón, del aviario, del galpón, que los muchachos de la granja de reproductoras van a enviar los huevos, o las cajas, o los carros, lo que sea, que están identificados, de galpón 1, de galpón 2, 3, 4, lo que sea, y yo monto mi muestra por galpón, sea 3 bandejas, 4 bandejas. Ahí es un punto que se tiene que discutir. Y yo haga esta evaluación por galpón, y yo después tenga una evaluación general del lote. Bueno, yo voy a marcar mi muestra, que sea 3 bandejas por galpón, y voy a distribuir de la misma forma, la parte de arriba, la parte de promedio, la parte de abajo de la máquina. Y voy después, con 10, 12 días, hice mi incubación, y con 10, 12 días voy a hacer la ovoscopía para sacar los huevos claros, evaluar si están fértiles o no, si tengo una mortalidad temprana. Entonces, estos 2 tipos de muestras son fundamentales, son demasiado importantes, y van a dar indicativos o datos que son bastante ricos, que van a decir bastante sobre nuestro proceso de incubación. Tiene que ambos, ¿sí? La parte de embriodiagnóstico es importante, y es importante que sea hecho una vez por semana. Nuestra sugerencia es que sea hecho una vez por semana por lote, y yo tenga este histórico. Entonces voy a hacer la ovoscopía con 10, 12 días, y después, obviamente, cuando nacer esta muestra, van a hacer los pollitos, voy a hacer el contaje, todo, voy a hacer la quiebra de los huevos, de residuo, de todo, para tener el completo de la mortalidad embrionaria. Entonces, estos 2 tipos de muestras son cruciales para entender qué está pasando en nuestro proceso, si tenemos que hacer alguna corrección,
o sea, está todo yendo bien y tal, pero son fundamentales. Y también el embriodiagnóstico, la ovoscopía, es un indicador que voy a evaluar mi fertilidad, que voy a dar un feedback para nuestros amigos de las granjas de reproductoras. La fertilidad está buena, está bien, está mostrando que está se manteniendo o está mostrando que está canindo, que tengo que hacer algún manejo en los machos y tal, pero yo tengo la realidad de cada galpón. Si yo tengo un galpón que está mejor, otro puede estar peor y tal, pero ahí tengo bastante clareza. Y obviamente va a nos ayudar también en la previsión de eclosión, de todo lo que está pasando y tal, para que yo sea asertivo en todo planeamiento que yo hago en mi proceso. Excelente. No, Guilherme, de verdad que muchas gracias. Pienso que hemos tocado todos los temas que son vitales, que son importantes en esta parte del proceso de incubación, la parte inicial. Y pues de esta manera terminamos nuestro episodio del Copcast, nuestro segundo episodio. Muchas gracias por participar, Guilherme. De verdad que para nosotros es un placer y un honor tenerte haciendo parte de nuestro equipo. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar con ustedes aquí, un gusto estar con nuestros amigos de Sudamérica. Y siempre nos quedamos a disposición y atentos a todas sus demandas. Y siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, Guilherme, gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, es importante también recordar que nuestro Copcast es quincenal y para el próximo episodio estará aquí la doctora Jennifer Torres y también nos acompañará de nuevo Guilherme haciendo su conversatorio acerca del manejo de la humedad y la temperatura de incubación. Y no olviden escuchar la temporada de la que ya hablamos en el tema reproductoras, ¿no? Nuestra primera temporada. Agradecemos a todos ustedes, nuestros oyentes, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Está empezando el momento consejos para el bienestar animal para gestores de avicultura. El estado de salud del lote de reproductoras está estrechamente relacionado con la calidad del huevo. La buena comunicación entre la planta de incubación y los equipos de producción es fundamental para gestionar los resultados de salud, bienestar y calidad de los pollitos. Si la planta de incubación informa a los equipos de producción sobre defectos en los huevos, problemas de calidad de las aves y resultados de la mortalidad embrionaria, esto puede ayudar a investigar el lote de reproductoras y a tomar las medidas correctivas.